Vamos así con el análisis. Para ello nos acompaña Orlando Romero Harrington, es escritor, analista, político internacional, especialista en ciberpolítica. Nos acompaña de Anzoátegui aquí en Venezuela. Orlando, bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, Tatiana. Siempre un placer hablar contigo. Un saludo para los telespectadores. Muchísimas gracias. El presidente Nicolás Maduro hoy, en el marco de estos 65 años del retorno a la democracia en Venezuela, decía algo que quiero pedirte y allí comenzar para ponerlo en contexto. A partir de esta fecha siempre se va a conmemorar no solamente esto, que ya ha pasado en otras oportunidades, un 23 de enero, sino el fin del fracaso del imperialismo sobre Venezuela. Bueno, es que la fecha se presta para mucho, creo yo. Está rodeada de muchísimos eventos que se están diciendo, otros que no se están diciendo. Y digamos que la fecha, por lo simbólico, por lo histórico y por la carga de rebelión popular, la tradición histórica de recordar a los muertos de esa época, la férrea dictadura de Marcos Pérez Jiménez. La experiencia del 23 de enero en el pueblo venezolano es una experiencia todavía dolorosa, creo yo. Las heridas todavía están muy recientes. Y esta fecha en particular llama a la reflexión del venezolano casi siempre, pero lo llama también a pensar en la rebelión, pensar en rebelarse frente a la injusticia, frente a lo que está mal. Y la fecha se enmarca dentro de una estrategia política que huele a unas elecciones en Venezuela. Eso hay que decirlo también. Esta fecha pretendía ser una bandera simbólica de ejercicio de opinión o de manejo de opinión por parte de la derecha venezolana. Recordemos que la derecha venezolana está manejando una estrategia de levantamientos, entre comillas, populares de sectores sindicales y sectores obreros, sectores que dependen básicamente del salario mínimo o el salario en Venezuela, y esos mismos sectores han venido desarrollando protestas en diversos sectores de Venezuela. Se sabe que hay una estrategia política evidente, lógica, muy usada en Venezuela, de calentamiento de calle, y estas estrategias básicamente se fundan en organizar estrategias políticas de levantamientos de calle. Esta vez la excusa es el salario. Hay muchísimas excusas en Venezuela, nadie puede decir que la cosa está perfecta, tenemos muchísimos problemas, pero sí hay una estrategia básica y lógica de la oposición para tratar de manejar y cabalgar esa necesidad popular, esa lucha legítima del pueblo venezolano por mejorar sus condiciones materiales de vida, pero tratar de cabalgar esa opinión. Y también esta fecha cae, Tatiana, si me tienes algo que decir. Sí, te escuchamos, adelante. Bueno, Ajá, pero también aprovecho este pequeño silencio, Orlando, para preguntarte también sobre otro intento de estrategia de quebrar la revolución bolivariana, y fue además esa forma fallida de un gobierno fantasma de un hombre que va a una plaza cualquiera en un barrio acomodado de la capital de Venezuela para autoproclamarse presidente de la nación. Después de esto, evidentemente, ha rodado mucha agua, pero también mucho dolor para el pueblo venezolano, y esa intentona también fracasó. Correcto. Y fíjate, saltamos de un tema a otro y los dos están hilados, lógicamente, por la historia política de este país. Si bien es cierto que hay una protesta legítima en este momento sobre el salario, sobre la situación económica y la desviación económica que hay producto de la guerra económica, también es legítimo decir que Nicolás Maduro en este momento probablemente sea el líder político más sólido de América Latina. Nicolás Maduro es un líder que ha resistido los peores embates de la guerra económica del imperialismo norteamericano, pero además que ha resistido embates armados, embates de sabotaje, de estrategia, incluso de muerte y asesinato, hasta intento de genocidio. Entonces, de magnicidio, perdón. Entonces, en este momento, la presencia de Nicolás Maduro a nivel político se engrandece, digamos, se solidifica dentro de la opinión pública internacional. Entonces, todos estos ejercicios de análisis concluyen
en una estrategia de la oposición que trata de articular en este momento movimientos sindicales y protestas sindicales exigiendo mejoras del salario, pero que a su vez tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo, porque sus liderazgos políticos y sus representantes políticos en este momento no existen. La política en Venezuela por parte de la derecha se caracteriza por un proceso de deslegitimación popular, pérdida de credibilidad y pérdida incluso de impacto político, impacto comunicacional. Entonces, es lógico que la derecha internacional, sobre todo el liberalismo norteamericano, trate a través de sus organismos de siempre, sus vías alternas de siempre, son las ONG o otras instituciones, trate de organizar, digamos, ese clima de descontento, supuesto descontento, sobre todo en los medios de comunicación. Entonces, la manifestación hoy del chavismo, la fecha, pero sobre todo el músculo político que ha demostrado el chavismo en cada ciudad del país, en cada municipio del país, nos demuestra que en este momento es preferible no meterse con el chavismo. El chavismo es un monstruo dormido, probablemente la articulación política de organizaciones populares más importante y sólida de América Latina, el partido con la organización política y la estructura política más importante y más efectivo de América Latina y probablemente ejemplo a nivel mundial. Entonces, la figura de Nicolás Maduro en este momento... Permíteme preguntarte, y esto seguramente genera sorpresa o plantea contradicciones para la derecha local, que no entiende o no quiere entender, pero también para la derecha internacional que trata de darles oxígeno. Yo creo que la sorpresa es para la derecha internacional, y no tanto para la derecha internacional, para la opinión pública internacional, que creo que es más bien mi ámbito, Tatiana, el ámbito comunicacional. Pero yo creo que los movimientos políticos de derecha en el país tienen que seguir existiendo, necesitan oxígeno para seguir existiendo, y van a apelar a cualquier cosa para tratar de, digamos, justificar un sueldo, justificar un dinero, justificar unos ingresos que le permitan tener oxígeno logístico. Y dentro de esas intentonas y de esos arrebatos políticos, si bien es cierto que todavía estamos asistiendo al funeral de Juan Guaidó y de la aventura Guaidó, no dudo que puedan salir otros. Pero en este momento hablar de movimiento político de derecha y de que ellos estén sorprendidos de la estructura del chavismo y de la persistencia del chavismo dentro del imaginario popular es mentira. Yo creo que aquí en Venezuela se conoce muy bien de qué estamos hablando. Incluso creo que la situación económica del país, las relaciones dentro del tejido social orgánico han cambiado definitivamente. Y creo que la sorpresa es internacional. A nivel de campo político internacional, de estrategia política internacional y sobre todo relaciones diplomáticas internacionales, creo que nadie contaba con la resistencia del presidente de Venezuela frente a los embates y frente a la organización y la acumulación de fuerzas que enfrentaron a la República Bolivariana en su momento. Y en este momento creo que las relaciones diplomáticas con Venezuela es una papa caliente que nadie quiere asumir, nadie quiere dar su brazo a torcer públicamente, a pesar de la situación energética en la que recorre Estados Unidos y Europa en este momento. Creo que la situación diplomática que enfrenta en este momento Nicolás Maduro, como el caso reciente que acaba de pasar en Argentina, y las estrategias que ha montado un político local denominado Richard Blanco allá en Argentina. Creo que esas manifestaciones se van a seguir dando, son habituales y son lógicas. Lamento la tibieza de algunos gobiernos latinoamericanos locales de la región. Lamento que tengamos poca memoria histórica acerca de las relaciones, sobre todo de Venezuela-Argentina. Eso creo que lo lamentamos todos los venezolanos y todos los latinoamericanos en general. Sin embargo, entendemos las razones y entendemos los contextos, creo yo. Sí, y de cada país. Sin embargo, Orlando, pensar, y te lo pregunto, por supuesto, lo planteo a manera de reflexión y de pregunta para ti, pensar en de nuevo, hilar la integración latinoamericana sin Venezuela es imposible. Es un buen tema. Mira, si tú me preguntas mi opinión muy sincera, y para eso estamos aquí, para eso tú me llamas, yo creo que lo que se está intentando hacer con el tema de la unidad latinoamericana y la moderna latinoamericana, lo aplaudo y lo celebro, y creo que es un buen proyecto, creo que es lógicamente un buen proyecto para todos. Sin embargo, yo estoy siguiendo muy atento
el desarrollo político de estas alineaciones, porque desde el principio, desde hace mucho tiempo creo en tu programa, yo te alerté sobre Alberto Fernández y la gestión política de Alberto Fernández, que es una gestión, a mi parecer, tibia y acomodaticia. Pero creo que años, hace muchos años ya en Twitter, varios tuiteros de confianza y creo que de una relación conmigo de años, me alertaban también sobre Lula, la relación de Lula sobre todo con Nicolás Maduro, pero siempre con Venezuela. Y me decían que no todo era color de rosa con esa relación. Lula salió declarando en un programa, que no recuerdo precisamente el nombre en este momento, pero sé que estaba coordinado por el medio de derecha del país español, salió hablando con Felipe González acerca de las relaciones con el presidente de Venezuela, y no salió hablando muy bien. Entonces, el liderazgo latinoamericano que dejó Chávez, que dejó vacío Hugo Chávez, pareciera que es el trofeo que todo presidente de Latinoamérica, apoyado por ciertos poderes o con ideas acerca de la situación de América Latina, pareciera ser el cetro, pareciera ser como el objeto de deseo de cada uno. Lo mismo vimos con Alberto Fernández cuando inició con pretensiones continentales, y en este momento es lógico que Lula también tenga pretensiones continentales, y creo que eso también depende de la política interna de cada país, Tatiana. Y si me preguntas más a fondo, creo que en este momento le sale más barato hablar a Lula sobre la moneda latinoamericana, una moneda única y planes continentales que reúnan fuerzas políticas continentales, a enfrancarse dentro de una guerra interna con los seguidores de Jair Bolsonaro, que son bastantes, con las contradicciones políticas que tiene Brasil internas a nivel de diferencias entre religión y política, y cómo se va a conciliar eso dentro de la sociedad brasileña, y cómo se va a hacer para, digamos, filtrar, tamizar los contenidos políticos con los religiosos que ligó Jair Bolsonaro y los laboratorios mediáticos que contrató, los famosos laboratorios mediáticos que hemos conversado anteriormente. Sí. Te entiendo perfectamente. Nada fácil cuando revisamos la política interna de muchos de nuestros países. Bueno, mira el caso de Perú, que es una explosión de indignación. Y bueno, veremos al final de la semana, porque en todo caso, todo aquello que nos permita pensar en una reintegración latinoamericana, pues es bienvenido, sobre todo por todos nuestros pueblos. Orlando, muchísimas gracias por el análisis. Muy buenas noches. Buenas noches a ti, Tatiana. Hasta luego. Así vamos.